la vida hay cosas que nos afectan y nos llegan a desubicar de una manera que no entendemos. Para ayudarte en el estrés diario, en el Morning te damos unos consejos para tener paz interior. Muy bien, iniciando la semana, ya saben ustedes, vamos a platicar de algo muy interesante y es que hemos estado celebrando y hablando de esa imagen paterna, ¿verdad? Pero también creo que hay que trabajar muchísimo en esa imagen y para ello tenemos a nuestra invitada Claudia Cuyún. Ella es licenciada, es psicóloga clínica de salud mental. Bienvenida, Claudia, nuevamente al Morning, ¿cómo estás? Muy feliz de estar aquí con ustedes. Buenos días, Sharon, Danilo, toda la audiencia. Qué alegre. Hoy vamos a hablar de algo tan interesante y tan profundo como lo es la figura del padre, porque la figura del padre puede ser un papá biológico, puede ser una persona que representó ese rol, y cuando somos adultos y no hemos tenido esa figura, puede significar también hacernos cargo de nosotros mismos y cuidarnos, protegernos, proveernos, como que nosotros fuéramos un papá para nosotros. Entonces es importante saber esto porque, bueno, yo si no hubiera estado en el camino de la psicología no lo hubiera sabido, pero hay momentos en la vida donde te tienes que cuidar como que fueras papá y proteger, porque ya creciste y porque ya te enseñaron las herramientas y si no las has tenido que aprender en el camino de la vida, pero cuando uno es adulto, la verdad, no se vale mucho echar culpas al pasado, que porque mi papá hizo, que porque no hizo, sino que nos toca hacernos cargo. Y es un proceso, de esto se trata el proceso de la psicología, de sanar, de hacernos cargo, y el adulto es el que decide cómo quiere vivir. Pero vamos a hablar de los papás que sí están presentes, si quieren un poco, después de los papás que siguen presentes, pero están en otro hogar. Vamos a hablar, si quieren, también de los papás que ya no viven, pero viven en el corazón. Y vamos a hablar de los papás ausentes. Así que yo les invito a lanzar sus preguntas con confianza y dentro de mi expertise pues les responderé con el conocimiento que hasta aquí he adquirido, gracias a Dios, y con el corazón también. Ay, me parece genial, de verdad muy interesante. 4130-7724 y bueno, vamos a ordenar porque hay muchísima información que queremos saber y que tú nos puedas apoyar, pero podríamos empezar platicando de ¿qué necesitan los hijos o qué necesitamos como hijos que los papás les den emocional o psicológicamente al hijo, digamos, en diferentes etapas? Me imagino que hay etapas en las que podríamos reforzar esa relación, o sea, que es más importante, una adolescencia o ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, la relación con el padre es importante a lo largo de la vida y hay ciertas necesidades, respondiendo a tu pregunta, que tienen los hijos, siempre. Pero además hay necesidades básicas que son psicológicas, y esto quiere decir que son emocionales, que nos impactan adentro el alma, pero también impacta el pensamiento. Cuando hablamos psicológicamente estamos hablando de dos aspectos. Por eso hablábamos con Sharon y Danilo que hablar, cuando decimos psicológicamente, emocionalmente, está muy bien dicho, pero nos falta el aspecto de la mente, del sistema nervioso central, del cerebro, porque allí llega todo. Cuando te llega la palabra del Padre, te llega una emoción, te provoca una emoción, y de acuerdo a esa emoción y a ese pensamiento, tú vas a empezar a actuar en la vida. Por eso cuando los padres nos dicen palabras de reafirmación, tú vas a ser grande, tú vas a poder hacerlo todo, tú eres bueno, estoy orgulloso de ti, vas a llegar a ser esto, lo que estás provocando hoy, un gran deportista. Esas palabras que el hijo escucha le provocan en su alma una reafirmación, una emocionalidad de poder, de confianza en sí mismo. Exacto. Y créanme que cuando, por ejemplo, entra al campo el fútbol, si papá le ha dicho esto,
ese hijo entra hasta más empoderado, confiado, sí, hasta con su bailadito de futbolista. Yo puedo. Exacto, yo puedo. ¿Por qué? Porque papá se lo dijo y es una figura importante. Y si papá lo dice, él lo cree. Sin embargo, si el niño o el hijo entra desanimado porque el papá le dijo, de plano te va a ir re mal, es que sos un haragán, es que siempre salís tarde, es que deberías de jugar como fulanito, le hace la comparación, ese niño o ese hijo va a entrar al campo desanimado y desconfiando de su habilidad y de su talento en sí mismo, porque esa figura importante, esa, digamos, sombra, esa voz, te queda grabada en el pensamiento y el niño lo cree. Totalmente. Me hiciste recordar a una de las integrantes de Timbiriche, Alex Bauer, que siempre decían la gordita, y ella dice, yo me di cuenta que estaba pasadita de peso o en comparación con sus compañeras era la más llenita cuando entró a Timbiriche, porque dice, a mí mi mamá, mi papá nunca me dijeron que yo era llenita, y cuando decían, hey tú, la que está más gordita, ella, se están refiriendo a mí, porque nunca se lo dijeron, siempre me trataron con amor. Respecto a mi figura me decían, te ves linda, ese traje te queda precioso. Entonces, ¿cuánto puede llegar a impactar esas palabras de los papás para una persona ya de adulto, verdad? Claro, conocí a una, ahora que tú dices esto, a una niña que era muy delgadita, era así, bien delgadita, finita. Y ella era Sasha. De nena. Y cuando la regañaban a esa nena, una de sus figuras de autoridad, vamos a decir el ejemplo que era papá, digamos, le decía, es que se refería a su aspecto físico. Ay, niña reflaca, es que así son tus piernas, y le hacía la señal del dedo meñique. Y ¿por qué no le corregía en la acción, sino que le corregía? Y su cólera iba orientada hacia sus piernas. Resulta que esta joven se convierte, así como del patito feo, ¿verdad? Se convierte en una hermosa señorita y una hermosa mujer, pero ella usaba pantalones, se tapaba, ella siempre creyó que tenía sus piernas feas. En una de esas se mete a clases de algo de arte y alguien le dice, wow, pero qué piernazas las que tienes. Y allí ya de señorita adulta, de verdad, le dice, ¿verdad? Y se voltea a ver, sí, tienes unas piernazas. Y entonces empieza a verse y a reconocerse que esa reafirmación venía del exterior. De allí en adelante hace un proceso y resulta que ahora casi solo usa falda, pero porque ya se acepta y se gusta. Exacto. Y se dio cuenta, pero cuán impactante fue a lo largo de la infancia que sus regaños, su castigo fue que, si ustedes piensan que tiene que ver una cosa con otra, ninguna. Por eso es que las palabras y controlar el padre, la emocionalidad, cuando está enojado, cuando está cansado y llega frustrado a casa por algo del trabajo, es tan importante. Sellar los labios antes de dirigir palabras que puedan acompañar a tus hijos el resto de la vida, porque resulta que sí es una voz que te queda grabada. Sí, totalmente. Los padres tienen un papel clave, pensaríamos, en el desarrollo de aptitudes de sus hijos, ¿verdad? Y trasciende. Es así. Totalmente de acuerdo con lo que dices y quiero empezar, digamos, esta fue la introducción. Pequeña, ¿qué opinas? ¿Qué introducción tan larga? Aquí nos inspira. Aquí ya están los hombres opinando, que están preguntando, dice, solo quiero hacer una pregunta, ¿por qué el Día del Padre no lo celebran como el Día de la Madre? Que ese es un sentir, Claudia, yo he visto varios hombres y me dicen, no, para el Día de la Madre. Capaz que muchos hombres están esperando a que le celebren y no dicen nada. Y, pero sí, están con ese, o sea, también ellos tienen un sentir así respecto a digamos, al entorno de la celebración, porque he visto muchos papás que me dicen, para el Día de la Madre todo se paraliza, los restaurantes. Yo les juro, yo el sábado vi que todo estaba bastante congestionado, pero aquí hay un hombre que siente que no celebran el Día del Padre. Sí, muchísimas gracias, pero mira, en el morning te estamos celebrando el Día del Padre, te estamos honrando. Esta es una muestra de que ya esa tendencia está cambiando y él tiene mucha razón, no dice su nombre, pero buenos días, feliz Día del Padre para ti, para todos. Sergio Ventura. Sergio, ay, qué lindo tu nombre. Para la familia Sergio Ventura, él estaba esperando que ustedes le celebraran el Día del Padre y no se lo celebraran. Pero yo le quiero responder. Lo que pasa es que históricamente, ustedes saben, la crianza, el cuidado primario, lo que es el amamantar, desde que está uno embarazado, es para la madre, ¿verdad? Los cuidados más cercanos son para mamá, dados para el niño.
por ejemplo, si un nene está en incubadora, resulta que si la mamá no puede verlo, le piden una frazadita de la madre para que la pueda oler y eso le da oxitocina al nene y este nene entonces emocionalmente, aunque sea un neonato, está mejor. Ese vínculo primario tan cercano es de la madre, directo, porque es directo, ella lo tiene, y además el vínculo de amamantar y los cuidados de cambiar pañal, bueno, ahora, pero esto ha sido histórico, tiene mucho que ver con rol de género. Ahora, antes era así, antes te estoy hablando del siglo pasado, la crianza era para la madre y el padre era papá proveedor, y como digo yo, papá cheque, y el papá poco llegaba a involucrarse con los hijos. Qué bueno que a partir de los años 60, a finales de los 60 y 70, esto ha ido cambiando y el padre ahora ya no le da vergüenza cambiar pañales, no le da vergüenza llorar, por ejemplo, y estamos hablando propiamente de género masculino, que se ha acercado mucho más a sentir, a darse el permiso de sentir esos sentimientos que han sido otorgados más al sexo femenino. Y entonces nosotros también, los hijos se sienten más cercanos a los padres y se les da más un lugar. Ahora ya no vemos solo a mamá en los actos, sino que papá pide permiso y va a los actos de un niño. Y esto es tan importante, porque hay hasta en el Instagram yo he visto videitos donde cuál es la reacción de un niño cuando busca a papá y por fin ve a papá en el público, cómo le cambia la cara, cómo su reafirmación cambia. ¿Qué pasó? La crianza ahora, ya el género masculino entendió, aceptó, se expresa de una manera más sensible, entonces por eso ahora lo estamos celebrando mucho más, pero ahora también resulta que necesitamos nosotros, los medios, las familias, la iglesia, todos los sistemas de poder, de ser capaces de darles ese lugar, esa inclusión. Por ejemplo, en este programa podríamos tener a un papá, a dos papás conversando de sus experiencias y darles espacio. Los papás también sienten sentimientos sensibles y también lloran, pero como me han dicho a mí en clínica, lloramos en silencio. ¿Verdad? Sí, es totalmente diferente. De hecho, desde el viernes los venimos celebrando, así que no se quejen porque los venimos celebrando, pero creo que también ha venido cambiando un poquito la dinámica y lo hablábamos con mi mamá, porque yo le decía, hay mucho más movimiento, veo más papás celebrados y creo que los papás, o digamos el género, entró un poquito más en conciencia, ¿verdad? Claro. De que es un rol muy importante, muy fuerte, y hemos visto que hay papás presentes pero ausentes y están tratando de involucrarse un poquito más. Entonces creo que también hay un poquito más de conciencia, podríamos decir. Sí, y además hay más información por todos lados, ¿verdad? Por ejemplo, este programa, hay más información en todos lados donde ustedes quieran encontrar, hay más libros, hay más charlas, y los papás ya se pusieron como modernos, como que están reclamando su derecho, y existe el término de las nuevas masculinidades. No sé si ustedes lo han escuchado. No. Las nuevas masculinidades, uno de los significados que tiene es que, por ejemplo, Danilo, que es tan masculino, que está sentado como un hombre, pero también él se dé ese permiso de estar con nosotros y con nosotras y poder contar una experiencia de la infancia que le haga sensibilizar su corazón, y por qué no de verdad demostrarlo y no tener que ser el típico macho que se aguanta, perdón por el término, pero es verdad que se aguanta todo y que tiene que ser estoico y que no puede hablar de sentimientos y que no puede hablar de un regaño de papá porque él tenía que aguantarlo todo. ¿Por qué? Por ser hombre. Esto se refiere a nuevas masculinidades, porque un hombre en género no deja de ser hombre por sentir, ¿verdad? Y entonces aquí vemos a aquellos papás que ya se acercan y le dicen a una hija con palabras, yo te amo, por ejemplo. Exacto. ¿Cuántos de ustedes, papás, les pregunto, yo como psicóloga, le dicen a sus hijos todos los días, te amo, no te quiero, o solo cuando es su cumpleaños, te amo, hijo, te amo, o cuando lo ves, o cuando lo despides en la noche? No sé, yo no lo veo tan frecuentemente. Me encanta, es más, las nuevas masculinidades ya no se sienten incómodas. Las antiguas masculinidades, a la incomodidad cuando iban a hablar de amor, ¿verdad? Dar un beso. Sí, un abrazo. O las nuevas masculinidades, aquellos hermanos, papá e hijo varón, que se dan un beso cuando se saludan sin miedo de que les vayan a decir, ay, es que parecen, nada, son padre e hijo. También pueden saludarse de beso. Exacto. Beso en la mejilla, en la frente, y eso es bueno. O sea,
¿por qué salió lo de las nuevas masculinidades? Porque estamos invitando a todos los papás a que sientan, a que les sean expresivos con sus hijos, a que inviertan tiempo, a que no se las lleven, perdón por lo que digo, no se tomen, mejor dicho, tan en serio de que sus trabajos son más importantes que su familia o sus propios hijos. Cuando ustedes estén con sus hijos, voltéenlos a ver. El tiempo es hoy y solo hoy tienes para vivirlo en esa influencia que vas a hacer con tus hijos. Voltéalos a ver, escúchalos, hazles saber que son importantes a través de tu mirada, hazles preguntas importantes, que muestren interés de lo que te están hablando, porque eso les va a dar valoración y estima personal. Me encanta, porque prueba de esto es que sí, hay una nueva integración de estos papás con sus hijos, y lo que tú decías, están rompiendo esquemas de no tienes que llorar, porque, la palabra del macho fuerte, el macho alfa, literalmente, pues ha cambiado, y creo que esa relación se ha fortalecido, y por eso quizá hay un poquito más de este movimiento de poder celebrar a los papás, y ojalá se vaya creando y se vayan generando más espacios para hacerlo relucir. Podríamos hablar también de lo que tú mencionabas, sí. Claudia. Dime. Sí, es que después de esta corto saludo, paso a lo siguiente. La otra es introducción, este saludo. Hoy venimos chistosos. Bueno, vamos a hablar de 3 necesidades emocionales de los hijos. Una es seguridad. Ajá. Los niños necesitan sentirse seguros y resulta la seguridad es del papá. Ajá, y resulta que ambos, pero díganme ustedes, en una casa donde hay papá y mamá, ¿quién cierra la puerta? Si hay un ruido raro, ¿quién es el primero que sale? Entonces, uno de niño, así como yo, uno entiende que papá es el que a la hora de la hora va a poner el cuerpo, el alma, la cara, ¿verdad? En mi caso no fue así. En muchos casos no es así. En mi caso era mi mamá la de, claro. Quédense aquí, yo voy a ver. Y en otros casos fuimos las mamás porque no había papá presente, ¿verdad? Y entonces tenemos que asumir roles aprendidos en la vida, en el caminar, porque no nos tocaba, pero nos tocó. Pero mi papá sí estaba presente. Y entonces salía tu mamá. Era más valiente tu mamá. No, es que mi mamá era muy... ¿Impulsiva? No, ¿cómo se podría decir? ¿Acaparadora? Machista sería que ella lo quería hacer todo. No, eso es controladora. La persona que quiere hacer todo es controladora. Es que no confía en los demás y no sabe delegar. Es otro tema. No necesariamente machista, sino con todo el respeto a tu mami. Controladora. Sí, y eso ¿Viste, madre? Te lo dije. No, señora. Mire, eso es para todas las personas que no saben delegar. Es una necesidad profunda de control y de falta de confianza en que otros y de perfeccionismo pueda hacer algo mejor que ellos. Y ahí también está un poco y más profundamente involucrado el ego. Solo yo puedo, ¿verdad? Entonces, otra necesidad que tienen los hijos que les llene el papá es la pertenencia. Y la pertenencia tiene que ver con identidad. Y la identidad tiene que ver con quién soy yo, ¿verdad? ¿Cuál es mi apellido? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi raíz? Pero el niño no se pregunta cuál es mi raíz, sino que quién es mi papi. Yo me llamo Juanito González como papi, ¿verdad? Es igual, y esa identidad que tiene con el padre. Y si es hija mujer, yo me llamo Marita González y González se llama mi papi, ¿verdad? Es el apellido de mi papi. Entonces, eso es la pertenencia. Si nos imaginamos un escenario donde vamos a actuar todos, esa pertenencia se refiere, ese es el elenco, ese es el grupo, allí pertenezco yo, y es una necesidad emocional. Si no sabemos a dónde pertenecemos, somos como una ola, ¿verdad? En el mar que va y viene, pero no sabemos dónde. Sí, no sabemos dónde. Entonces ya dijimos seguridad, dijimos pertenencia y ahora vamos a hablar del control. Eso lo hemos hablado en otras ocasiones, el control de qué se va a hacer cada día. Recuérdense que en una casa donde hay desorden hay caos. Entonces, es que aquí se come a las 8 porque es a la hora que papi viene. Y hasta que papi viene, comemos todos. Bueno, qué importante es la figura de papá. Aquí nadie se sirve como en las casas de antes, hasta que no se sirva papi, ¿verdad? La autoridad, ¿verdad? Entonces, ese es el lugar de papi. En
en la mesa. cabecera. Y si no está papá, pues nadie lo ocupa, ¿verdad? Porque son simbólicos. Entonces, eso es, hablábamos de control, saber qué va a pasar cada día, porque resulta que aunque los planes se hagan de ambos, papá y mamá, no sé, como que el último toque a veces de seguridad lo da el padre. Nos vamos a ir al puerto, sí, porque tu papá tiene feriado tal día, hasta que papá venga, vamos a comprar eso, y papá dijo, ¿verdad? Esa es bien importante, son necesidades psicológicas. Pero todo eso no ha cambiado ahora. Súper. Hazme la pregunta más específica. Es que sí está bonito eso, porque uno así creció, pero ahora lo ve uno diferente porque ya no hay, como quien dice, en una relación de pareja que se le dé lugar al papá, porque muchas veces ahora pues las mujeres como quieren adquirir un rol que no les corresponde, están como que haciendo esa parte en donde que no les corresponde. Sí, por ejemplo, ahora pues muchas mujeres quieren ser las que mandan, las que deciden, y muchas veces en la relación no le dan como que esa parte al papá. Creo que tienen que compartir roles, ¿verdad? Eso tendría que suceder. Miren, vamos a ir por dos partes. Lo que estoy hablando ahorita son necesidades emocionales, necesidades psicológicas. Si hablamos de la parte que tú estás mencionando, que tienes razón, es lo que hablábamos al principio, es llevar el hogar compartido y derivar, tú vas a hacer esto, yo voy a hacer esto, pero no es de que la mujer necesariamente no le quiera dar, nadie da, uno toma su lugar, uno se pone de acuerdo. Pero yo creo que también que en una relación donde ya son pareja, creo que de forma natural ya cada quien sabe cuál es su rol, o hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Tú lo acabas de mencionar, en tu casa cómo era, probablemente no se habló, y tal vez tu papá, yo no sé cómo se sentía tu papá, pero o se sentía cómodo, o se sentía incómodo, o se sentía que no tenía un lugar y ya se había apagado. Se hablan las cosas, ¿verdad? ¿Qué va a hacer cada uno? Creo que cuando no se habla, cuando no se entiende, cuando se da por sobreentendido, hay caos, porque resulta lo siguiente, falsas expectativas. Yo esperaba que papá saliera a cerrar la puerta y el garage, pero entonces como no lo hace, yo salgo y tal vez salgo bien enojada o una actitud que dice o muy valentona yo, pero nunca le dije, mire, yo espero que usted sea quien le dé el vistazo a las puertas antes de dormir. Se habla todo. Créanme que cuando no se habla, las expectativas falsas resultan en desilusiones. Totalmente. Y nada mata más el amor de pareja que la desilusión. Estas son necesidades emocionales prodigadas por ambos, pero por eso decía, donde no hay papá, lo tiene que dar todo mamá, pero donde hay papá, a ver, papá, póngase activo, regrese y venga la nueva masculinidad, intégrese, críe, forme parte, cocine, póngase gabacha, llore, cambie pañales. De esto se trata ahora. Si es compartido, pero lo que estamos enfatizando hoy es darle esa fuerza al padre de integrarse a la crianza y a la dinámica familiar de una manera activa, en lugar de solo el antiguo rol que era el ser proveedor. Interesante, la verdad es que sí. Por acá dice, ¿podemos ir ya con la pregunta o tenías ahí el otro? Sí, tengo dos puntitos más que son, estos me encantan y yo creo que son muy importantes para todos de conocer. El papá hombre, el papá, el día del padre, el papá en influencia de los hijos, tiene dos criterios funcionales importantísimos. Uno es, con los hijos hombres, con él se va a identificar, se llama identificación. Se identifica porque ambos son hombres, porque ambos usan sus jeans y zapatos iguales, o se ponen esa t-shirt amarilla y en un domingo salen igual, papá, igual, hijo igual a papá. Hay una identificación en, mira, así se cambian las llantas, así hasta cómo se sienta, y el hijo imita, ¿verdad? A papá. Es una identificación, quiero ser como él, y eso es importantísimo en el hijo hombre, debe de existir. Papá, acérquese para que su hijo pueda imitarlo y para que usted pueda modelar en él modales, formas de ser, el lenguaje, intelectualidad, espiritualidad, porque el hijo hombre a través del padre va a saber cómo un hombre se desenvuelve en el mundo, en la sociedad, cuando va a echar gasolina, cómo le habla a los señores de la gasolinera, cómo
pone el chorro de la bomba, todo esto lo va aprendiendo, también la mujer, pero estoy hablando de identificación y me estoy sacando estos ejemplos de imaginación. Vamos a ir con la hija mujer. Aquí existe algo tan interesante, papá e hija mujer. Diferenciación. Aquí, aunque es papá igual, hay una diferencia en género. Él se relaciona con un género femenino, que es su hija. Entonces aquí el papá juega un papel sumamente importante porque somos diferentes, pero te acepto. Somos diferentes, pero te celebro como mujer. Somos diferentes, pero te aplaudo. Y estás bien como estás siendo niña. Le aplaude la feminidad, le aplaude que usa vestido, le aplaude su ternura y su forma de relacionarse en sus modales que son diferentes. Estas dos cosas son básicas e importantes. Entonces, cuidemos aquellos comentarios de, yo quería solo tener hombres, o yo quería que mi primer hijo fuera hombre, y tal vez la niña lo está oyendo porque es una aceptación, ¿verdad? O este tipo de cosas que no solo la gente, sino que a veces hasta papá puede decir sin querer. Identificación y diferenciación. ¿Qué les parece eso? ¿No es maravilloso? Sí. A mí me encanta porque ya de adulta hice un trabajo con esa parte de liberación, y mi papá se ríe porque yo le digo, tú querías tu machito, le decía yo, el tercero, y quizá lo platicaron con mi mamá. Y en un trabajo, pues sí, o sea, desde que uno está en el vientre, pues está escuchando y recibiendo. Y nos reímos, y yo, pues gracias a Dios lo trabajé, pero era algo que quizá no me había terminado de cuadrar, porque yo inconscientemente sabía que, digamos, que la energía o lo que se había pensado en el inicio era pensando en un hijo hombre. Entonces, todo lo que yo hacía era para demostrarle a mi papá que su hija mujer también lo podía hacer. Entonces todo lo que yo realizaba, y les estoy abriendo mi corazón porque sé que hay muchas personas y muchas niñas por ahí, ya adultas, queriendo demostrarle algo a papá, ¿verdad? Y él me decía, ay, mi hija, pero yo siempre he estado orgullosa de ti. Entonces fue para mí una liberación, y pues esto acompañado de todos los trabajos que realicé, pero es importante mantener ese vínculo, ¿verdad? Y la aceptación de papá, que es tan importante. Entonces yo en una etapa creo que sí, todo lo que hacía era para demostrarle a mi papá que yo lo podía hacer, porque en ese inicio quizá él pensaba que iba a tener a su varoncito. Claro, y mencionaste algo muy importante, que es él te dijo en un momento de tu trabajo, mija, pero yo siempre he estado orgulloso de ti. Seguramente así era, pero no te lo había dicho en etapas anteriores, cuando tú necesitabas ser reafirmada. Ahí regreso con Danilo, que las cosas hay que hablarlas, hay que reafirmarlas. No basta con ser papá e hijo y saber que lo amas y que él se lo tiene que imaginar porque tú sos su papá. Tienes que aprender a hablar de amor. Hablemos de amor a nuestros hijos. Ay, sí. Qué lindo, ¿no? Ay, sí, es bien importante y es liberador, y si no lo han hecho yo los invito, porque en uno de estos talleres yo lo realicé y de verdad que fue un desahogo para mi alma y para mi ser, y luego ya lo pude platicar con mi papá porque antes no lo había podido realizar. Entonces fue un trabajo, fue un proceso, porque yo sé que no es fácil de la noche a la primera llegar y decirle, mira, es que yo sentía esto, pero fue un proceso, y hay que buscar las herramientas para poder liberarlo, y que esto nos va a ayudar con nuestras relaciones en general. Miren, papás, tenemos un tiempo de vida, no sabemos cuánto es, a veces son 18 años, a veces son 40, a veces son 7, son días, son años que tenemos que aprovechar para reafirmar a nuestra próxima generación, esa que se va a quedar cuando nosotros nos vayamos. ¿Cómo la queremos dejar? Reafirmados, sabiendo que tienen futuro, sabiendo que pueden hacer las cosas, que les dimos valores, que son buenas personas, que les dimos la libertad de ser felices, de escoger, de decidir. Este es nuestro tiempo, no es ayer, no es mañana. Hoy tienes para reafirmar a tus hijos. Cuando yo pienso en eso, yo me asusto, porque realmente que Dios nos ayude a, como dice la palabra de Dios, lo dice, enséñame a contar mis días para que en ellos yo encuentre sabiduría, y esa sabiduría llega del conocimiento, ¿verdad? Exacto. Del conocimiento y de hacer las cosas, de animarnos. Papás, hombres, hablen de amor. Cuando hablo de eso, no es enamoren a otras personas, hablen de amor a sus hijos. Hijo, te amo, hija, qué linda eres, vas a lograr ser feliz, vas a ser esa persona que quieres, y no quiero
quiero mencionar una profesión porque hay tantas y todas son buenas, ¿no? Pero lo que ella sueñe, mírale sus sueños, qué hace hoy que es niña o niño, con qué juega, ella están soñando hacer eso. Yo jugaba con pandereta, jugaba donde quiera, jugaba de bailar, soy bailarina hoy, pero me aplaudieron mi baile, y verdad, por ejemplo, sí. Y así, y si en algún momento tus hijos no pueden alcanzar ese sueño porque no tienen las habilidades o las competencias, acércate y dales la oportunidad de aprender esas competencias para que puedan llegar a hacer lo que ellos quieren, ¿verdad? Porque a veces no las tienen, pero no es que no puedan, es que siempre las pueden aprender, pero necesitan ese voto de confianza del padre. Hablaba yo con un gran profesional, no voy a decir la rama. La rama, pero me decía, y a mí me gustaría que mi papá me viera cómo llegué a ser de exitoso, porque lo que él llegó a conocer, que fueron hasta sus 20 años aproximadamente, era cuando yo era destrabado, donde hacía clavos, dice, donde chocaba los carros, donde 1000 cosas, porque fue muy inquieto. Y el papá, pues, obviamente lo tenía que regañar y castigar, y en eso fallece el papá, y él ya no ve el exitoso hombre y profesional que se convirtió. Todavía ese hombre que tiene hoy aproximadamente unos 60 años llora, porque lo que él escuchó de su padre fue la corrección, nunca fue la reafirmación, y me contaba que en un año le aplicó un castigo muy prolongado de tiempo, en el cual el castigo de antes era no hablar. Imagínense qué duro. No hablar es ignorar, no hablar es hacer que la persona se sienta que no existe, y ningún niño y joven que vive puede sentirse que no existe. Baja autoestima y falta de confianza. Entonces, o sea, qué duro. Estamos hablando, ese caso es actual. Exacto. Que yo lo he hablado, y lo hablo porque me dieron permiso de hablarlo. Excelente. Y es que creo que es bien importante hablarlo, porque quizá hoy el adulto está aplicando la ley del hielo. Eso podría ser el reflejo de lo que le aplicaron en su infancia. Sí, para que aprenda, ¿verdad? Para que se dé cuenta que si no hace las cosas bien, no cuenta conmigo. Muy duro, muy duro. Mejor hablar, mejor aplicar una consecuencia, pero el hijo sigue existiendo y necesita escuchar tu voz de la oportunidad, porque no hay ninguna persona perfecta. Quizás el padre también comete, seguro, sus propios errores, pero nadie lo castiga. Esto es como, voy a hablar de la mesa. A mí me da risa, pero a muchos papás nos pasó. La verdad, estamos comiendo en la mesa y se sirve el pichel de refresco, y en eso un niño especialmente en adolescencia o menor que esto, botó el pichel y se derramó todo y se arruinó. Le pegan a ese niño. ¿Qué pasa cuando tú botas, papá, el pichel del fresco? ¿Quién te pega a ti? Nadie. La mamá. Nadie. Entonces, ¿por qué somos más duros con nuestros hijos, como que si fuéramos perfectos, verdad? Alejar un poco ese sentimiento punitivo de perfección. Exactamente, sino corrección amorosa podríamos aplicar. Creo que el tiempo también nos invita a tener una corrección más amorosa, más dialogada. Claro, existe la diferencia entre castigo y corrección. Castigo es el que enseña al niño por miedo, por humillación y por dolor, y entonces el niño te va a obedecer, sí, pero por miedo. Corrección es el que enseña por la razón, y entonces aquí hay una consecuencia, y paga la consecuencia, firmemente la paga, ¿verdad? Y entonces el niño aprende porque se dio cuenta. Esa es la consecuencia razonada. Y esto se puede aplicar aunque sean pequeños, porque lo que pasa es que pensamos que los niños, por ser pequeños, no entienden. Mentira, todos entienden, pero tenemos que saber qué consecuencia aplicar de acuerdo a la edad. Por eso siempre les digo, lean sobre el desarrollo de sus hijos. ¿Qué quiere decir el desarrollo? La edad que tienen sus hijos, la edad. Totalmente. ¿Qué es lo que se espera que suceda? ¿Qué errores van a cometer los niños promedio de esa edad? Porque como lo dijimos antes, creo, no nos vamos a sentir tan solos, que nuestro hijo es un alien, sino que es lo que esperamos, ¿verdad? Lo que la mayoría presenta. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los niños salen corriendo o antes, que se escuchaba un poquito más, porque le tenían miedo a papá? Sí, ¿verdad? Porque viene el que castiga, el que regaña, el que, ¿verdad? El que va a poner orden. Mira qué interesante lo que dices, porque ahí creo que tenemos mucha responsabilidad las mamás mujeres en ese sentido, y qué bueno que lo dices. ¿Por qué esperar a que llegue papá para que aplique disciplina? ¿Por qué
tú no tomas tu autoridad, como dijimos antes, el tiempo es hoy, ahorita, este momento es cuando lo tienes que aplicar. No esperar a que llegue papá y sea el legislador. Qué duro, porque entonces la figura se convierte en una figura castigadora. Exacto. Que regaña, lejana, porque le tenemos miedo, en lugar de ser papá quien corremos a saludar y esperamos la cena para conversar y contarle qué fue lo mejor de nuestro día, o en qué necesitan ayuda, o en qué le fue mal al niño. Le tenemos miedo. ¿Y qué pasa cuando tenemos miedo? ¿Quién sabe de ustedes cuáles son las reacciones de las personas cuando tenemos miedo? Nos alejamos. Nos alejamos porque obviamente nos vamos a proteger. Agresividad también. Agresividad también. Y una forma de mostrar agresividad también es el silencio. Como tú decías, ¿cómo dijiste? Ley del hielo. Eso, la ley del hielo. Esa es agresividad. Claro, pero es pasiva-agresiva, porque no estoy pegando, no estoy insultando, estoy ignorando. Estoy hiriendo. Y es muy dura, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué interesante! Pero necesaria a veces. No, yo creo que necesaria es la terapia, es la ayuda que debemos recibir, ¿verdad? El poder hablar para poder tener nuevos seres humanos, una nueva sociedad que esté más llevada por la comunicación y no por la agresión. Claro, y con esto de hablar es muy importante saber cuándo, ¿verdad? Porque los papás generalmente no sé quién de los dos dijo, tú dijiste, Sharon, que la autoridad, a veces esperamos a papá para que regañe. Sí, entonces, los papás y las mamás, pero hoy vamos a hablar de papá, por eso digo papá, llegan cansados, agotados, exigidos, porque así es en la vida. Y llegan a rematar muchas veces con sus hijos esa frustración. Cuando digo saber hablar, estoy diciendo que si me siento cansado, hasta voy a enseñarle a mis hijos. Ahorita vengo del trabajo, necesito bañarme o necesito comer antes de que podamos hablar, y que ellos sepan que tú estás cansado, porque si tú los atiendes en ese momento, les vas a responder tal vez irritable, o no les vas a poner atención, o les vas a decir cállense, y no hay cosa peor que uno le diga a un hijo cuando te quiere decir algo, cállate, porque ya no regresa con la misma cosa. Fíjate, va a regresar tal vez con otra, pero esa se perdió, y tú necesitabas, y más, él necesitaba o ella contarte eso. Entonces, saber los tiempos, pero también los hijos pueden conocerlos, ¿verdad? Yo conocía a una mamá que cuando llegaba de 12, 14 horas de trabajo, le tocaba, si era una mamá sola que llegaba con el súper, y los hijos nomás la miraban y empezaban, mami, quiero que mañana, que el colegio, y ella les enseñó, hijos, ayúdenme con el súper, o ayúdenme con mi valija, con la mochila que traigo al trabajo, comamos primero y después me piden todo lo que quieran y hablamos, porque ahorita estoy cansada, pero el hecho de poder comunicar, y los hijos aprenden. Totalmente. Los hijos entienden, te consideran, después llegan y solo hoy en el carro escuchan y salen a recibirte, y ellos ya saben, pero tenemos que comunicar, ¿verdad? Saber cuáles son los tiempos adecuados para hablar. Muchas veces somos injustos con los hijos al decir las cosas, los herimos, los humillamos, y queda grabado. Como les dije antes, es como un papel. Imagínese usted un papel que arruga, trate de desarrugarlo después, plánchelo, por más que lo planche, le quedan las grietas a ese papel. Así es el alma, y el alma es la mente y las emociones que provoca por una palabra dicha. Exactamente. Así que por eso nuestra misión también es comunicar y compartir con ustedes. Dice, me llamo Walter, soy padre de una hija de 17 y quiero opinar respecto a lo que dijo Danilo, porque es cierto, hoy en día se vive en feminismo y se trata de aplastar el famoso machismo. Entonces ya no se vería bien decirles, este es mi asiento, y nadie lo toma hasta que yo llegue de trabajar, porque lo verían mal. Dice, hoy en día se trata de darle voto a todos en la familia, a todos por igual. Saluditos, buenos días, los quiero mucho y los escucho a diario. Muchas gracias, Walter, muy amable. Me encanta el comentario tan puntual, tan sincero de Walter, lo aprecio muchísimo, y esto tiene que ver con un feminismo mal interpretado. El feminismo, o digamos el género, tiene que ver con igualdad en qué, en sueldos, en oportunidades, pero si ustedes, vamos a hacer la analogía de una empresa, en una empresa hay un gerente y hay un subgerente, no pueden haber dos gerentes, porque entonces los subalternos no saben a quién dirigirse, y además, ¿para qué? Cada uno tenemos que tener un rol, si no hay desorden, y en el desorden hay caos. Entonces, ahora me dirijo a las mamás, pero este programa no es de mamás,
deje que haya orden en su casa. Y esto no quiere decir que el machismo, como él lo mencionaba, usted tiene que aceptar que la traten mal, que la humillen, que le peguen, que usted es propiedad de alguien, que usted es objeto sexual. No es eso. Es aceptar que cada quien tiene un rol, y los roles son muy simbólicos, y les cuento algo para referencia de sus hijos, que sus hijos miren orden y respeto, y un respeto entre ambos en la pareja les va a dar seguridad, lejos de lo que usted cree, que ellos van a aprender cómo es la cosa ahora, porque así tiene que ser. No van a saber a dónde ir, van a manipular. Si mi papá no está, entonces mi mamá me da permiso. Si mi papá no está, entonces mi mamá. Ya no saben, les da inseguridad. Creo que en este sentido, papá y mamá tienen que ponerse de acuerdo de los roles, como en una gerencia, como en una empresa, porque donde hay desorden, hay caos. Todos tienen voto en la familia, dice Walter. Sí y no. Tú puedes pedir opinión a todos los hijos para tomarlos en cuenta, pero las decisiones la toma gerencia y subgerencia en privado, ¿sí? En privado, y la trasladan a todos los demás, porque como sabemos, si un hijo tiene 4 años y le toca la vacuna del sarampión, tú no le vas a preguntar si quiere ser vacunado, tú decides y lo llevas, por eso eres adulto, ¿verdad? Entonces, sí, como para oír su opinión, para tomarlos en cuenta, para que se sientan parte de la familia, pero no para decidir. También Excelente. algo importante que comentaba Sharon es que en este caso pues también las mamás tendrían que en una parte también darle el valor al papá como padre. Claro, no por minimizarlo, supuesto. sino más que todo, bueno, ese es el lugar de papá, ahí va a ir él. Claro, Sino que lo tenga orden. que venir y decir, miren, este es mi lugar, aquí voy a ir yo, porque entonces se va a escuchar como muy machista. Siento que Claro. tal vez eso es a lo que se refiere también por ahí nuestro amigo, que debería también las mujeres saber cuál es el rol del papá, cuál es la figura paterna que tiene que tener un niño, para ella no venir y ser ella la que quiera dar la figura paterna que no le corresponde. Me Porque ahí se va a encanta ese confundir el niño, ¿no? comentario, me gusta mucho, porque las mamás, como tenemos esa crianza cercana, a veces la palabra minimizar me gusta, hacer más pequeño la capacidad y la aptitud del padre de hacer las cosas. Es cierto, hay que darles ese espacio. Eso es abrir espacio, abrir la puerta como una bisagra que tenemos aquí enfrente. Abre esta puerta para que otros podamos entrar. Tenemos que abrir la puerta para que papá pueda tomar su lugar y dárselo. Pero yo también le pregunto a los padres, papá, ¿tú sabes cuál es tu rol en la casa? ¿O se limitó a proveer? ¿O se limitó a estar cómodo porque mamá es aguerrida y tiene iniciativa y entonces ella hace todo y tú, por no pelear o discutir, te quedas cómodamente en tu silla? ¿Tú sabes cuál es tu rol? Más que la mujer se lo dé, papá, ¿tú sabes cuál es tu rol dentro de casa? Más allá de salir a trabajar cada día y de traer el cheque mensual o quincenal, que Dios te bendiga por eso. ¿Tú sabes qué es de crianza? ¿Tú sabes cuándo dan las notas de tus hijos? ¿Tú sabes cuándo es el próximo show o partido? ¿Tú sabes cuándo es la próxima vacuna? ¿Tú vas con ellos a la iglesia? ¿Tú cómo te comportas en la mesa? ¿Tú también les dices que se tiene que comer con la boca cerrada, que los codos se bajan en la mesa? O sea, ¿cuál es tu rol? Tu rol es completamente igual al de mamá, pero compartiendo los roles con papá en crianza. Dos que crían a sus hijos, ¿cómo? De acuerdo, coparentalidad. Dos criando a sus hijos, dos ¿qué? A adultos. Me encanta, porque también es hacer reflexión a los papás, porque muchos se han quedado en la comodidad de que, ella tomó el papel de ser la mamá, mapa, les dicen ahora, mamá y papá. Hay muchas Y mapas. Ajá. Y entonces, dime. Antes de que, bueno, entonces, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el rol? No quedarse en la comodidad de como ella entonces lo está resolviendo, y lo que tú decías, están tan involucrados en lo que siente su hijo, en lo que desea su hijo, en las actividades de sus hijos, porque ¿qué pasa, Claudia, con esos papás ausentes, esos papás que están en otros hogares? ¿Cómo se le da ese reconocimiento a esos papás que están compartiendo también 2 hogares? Mapa, me gustó esa parte. Feliz día a todas las mapas también. ¿Verdad? Y sin embargo, han sido mapas, y por más mapas que quieran ser, que quiere decir mamá y papá, 2 roles en uno, por mucho que quisimos hacer, resulta que como no somos papás en realidad en género, no podemos llenar esas necesidades que solo papá puede llenar.
pudimos aprender a cerrar las puertas, a ser fuertes, a pelear, a lo que fuera, a ganarnos el pan de cada día para completar una mensualidad. Pero ese rol de papá, solo papá lo puede llenar. ¿Qué hacemos con los papás que están en otro hogar? Bueno, en primer lugar, a los papás que están en otro hogar y que cumplen con su rol, más allá de pasar una mensualidad, ojalá lo hagan, decirles que aunque estés en otro hogar, tengas un horario respetado por la mamá y por tus hijos, donde tú puedas estar cerca de tus hijos, porque tus hijos te necesitan. No necesitan solo tu dinero, ni que el fin de semana que estén contigo sea la fiesta y la bomba y la vida de mejor, y que con mamá sea la disciplina. Tú también eres responsable de esa disciplina y de esa corrección y de esa crianza y de ese amor, aunque estés en otra casa. Acércate, no cedas ese lugar a nadie, porque nadie lo puede llenar como tú. Si lo estás haciendo, felicitaciones, sigue adelante y no te desanimes, porque en el tiempo vas a ver los frutos de lo que tú has sembrado. Y a los que no lo están haciendo, les infundo esta mañana ánimo. Nadie puede llenar el lugar de papá, solo el que lo es. Papá biológico, solo el que lo es. Pueden haber papás simbólicos, pero nunca con esa identidad tan cercana como la tiene el biológico. Y cuando hablamos de papás separados, entendamos que están separadas las relaciones de pareja, pero ustedes no están separados de sus hijos, ni se divorciaron de sus hijos. Resulta que en la vida no solo hay casamientos y primeras comuniones y cumpleaños, hay momentos de la vida donde un hijo se puede enfermar, y ahí tenemos que ser adultos para podernos ver y dialogar sobre la salud de ese hijo. Son situaciones de la vida, y por eso seamos adultos y asumamos nuestro rol, papá. Con mucho cariño y respeto te lo digo. Ay, qué lindo. Por acá dice, qué bonito tema. Tuve un papá que me preparó con la mentalidad de que las mujeres pueden hacer todo lo que se propongan. Me enseñó cosas que eran exclusivas para hombres. Yo, hija única, aprendí de todo un poco, y ahora que soy mamá y papá, no saben lo agradecida que estoy. Mis hijas han crecido con la imagen de que las mujeres pueden hacer lo que se propongan, pero también entiendo cuál es el rol de los hombres en la familia, ya que nunca he minimizado ese rol. Un abrazo. Qué lindo comentario, porque yo también soy hija única, entonces me identifico contigo y con hermanos hombres. Y es cierto, miren, en estos casos los papás tienen la responsabilidad de infundirnos confianza, de lanzarnos al mundo para ser capaces de todo. Y cuando digo ser capaces de todo, es ser que no nos digan cosas como, ay, como sos nena, tú no lo puedes hacer, solo tus hermanos van a aprender a hacer esto. No, una mujer también puede hacerlo, porque las circunstancias de la vida y las curvas pueden ser diversas, y ahí necesitamos sacar aquellos comandos, aquellas frases que papá nos dijo: estudia siempre, haz bien de ti, tú puedes, tú eres linda dentro y fuera, tú tienes un buen corazón, tú eres bondadosa, tú eres inteligente. Todos esos mandatos, aunque papá no esté, nos siguen en la vida. Podemos escuchar esas voces. Dime tú, ¿cómo se llama la amiga que nos escribió? Qué comentario tan pertinente. Las mujeres podemos hacer muchas cosas, tanto como los hombres, si nos esforzamos, aunque no seamos hombres, y aún haciendo muchas cosas interesantes y exitosas, podemos dejar, y necesitamos, es que eso es lo que pasa, que aunque seamos tan topadas, necesitamos esa parte emocional que da el papá para la crianza de nuestros hijos. Y nosotras como mujeres creo que también nos gusta sentir esa protección, ese cuidado, esa provisión en todo sentido, porque yo he escuchado mujeres, y también lo he vivido, que aunque nos podamos comprar todo, ajá, exactamente. es rico sentir que alguien te da algo. Exactamente, porque no es lo material, es lo emocional, exacto. Es el cuidado, lo que representa. Pensé en ti, te cuido, te quiero, te protejo. Es una necesidad emocional, queridas mujeres, pero este programa es para papá. Vamos a seguir con papá. Quien nos escribió fue Judith Reyes por acá, y algo que me encantó que mencionaba ella era de no minimizar ese rol del hombre, porque justo hace unos días me junté con 4 amigas
y hablábamos de ese empoderamiento que nos dio papá también, de tú puedes, tú no sé qué, y entonces dice, yo creo que a nosotros no nos dieron la dosis perfecta porque entonces los creemos Superman, y decía una amiga, pero yo ya me cansé, dice, yo también necesito que alguien me consienta, yo necesito que alguien me apapache, porque como también ese empoderamiento sobrepasó, digamos, esa necesidad de demostrar que lo podíamos hacer todo. Entonces hay que dosificarla en algún momento. Claro, cuando reconocemos que somos mujeres en género, pero que también tenemos necesidades emocionales como tales de protección, pues entonces como que cedemos ese espacio, y es interesante lo que dices, Sharon, tener que demostrar a quién, ¿verdad? ¿A quién? Estamos hablando de los hombres, con todo cariño, a un género que les es permitido todo, y a nosotras que no nos ha sido permitido y tenido permiso de muchas cosas, ni de sentir, ni de opinar en una mesa. Muchas veces cuando hay una niña, todos los niños opinan y la niña se queda calladita, ¿verdad? Exacto. No, démosle ese voto y démosle en serio el espacio, y hagámosle un comentario de vuelta, un retornar. Qué interesante lo que dices, Marita, porque lo que fuera, argumentas, le das valor a lo que dice, validando lo que está diciendo la persona. Bueno, les voy a contar quién es Marita. Marita es el nombre de todos mis pacientes. Mis pacientes ya lo saben cuando hablo de Marita. Marita, bueno, me encanta. Así no te pasaba. Yo tenía un amigo imaginario y era Manolo. Yo decía, es que Manolo, hasta que un día revelé quién era Manolo, porque todos con Manolo es mi amigo imaginario. Entonces también te entiendo con Marita. Por acá dice, tengo una pregunta. Mi esposo, el papá de mis hijos, murió hace 9 años, pero mis hijos se les ha metido en la cabeza que quieren que mi apellido sea antes que el del papá. Por lo regular uno se identifica con el primer nombre y primer apellido, pero ellos se identifican más con mi apellido. Y el día del padre me dieron una tarjeta que decía Feliz Día del Padre y adentro decía Feliz Día Mamá. Cuando falleció el papá, el varón estaba por cumplir 9 años y la nena tenía 3 añitos. Claro, es interesante, voy a ir por varias partes. Vamos a ir por el apellido primero, el apellido. La identidad es saber de dónde venimos, cuál es nuestra raíz. ¿Cuál es la raíz de tu árbol? Te pregunto a ti. ¿Cuál es la raíz del árbol de tus hijos? ¿Es su papá? Que en paz descanse, y eres tú. Por lo tanto, aunque él haya fallecido, hay que darle ese lugar al padre, porque vivo o muertos somos los padres. Escucha bien, vivos o muertos somos los padres biológicos y existimos en la psiquis, en los genes, aún en los modales tú vas a ir encontrando. Entonces, yo diría que, pues, habría que ver más tu caso y hablar más contigo y cuál fue esa relación y por qué se está generando esto extraño, porque lo normal cuando un padre fallece, te cuento, es la idealización de ese ser que ya no está, ya no se le ven defectos, todo es lo máximo, más allá de quererlo obviar, uno lo quiere resaltar. Fíjense, aún aquellos hijos que no han tenido mucha relación con el padre biológico, hacen un ideal de esa figura. ¿Por qué? Porque es necesario para formar tu identidad. Honrando a la persona. Honrando a la persona. Y después hizo otro comentario, la de la tarjeta, que le dijeron feliz día del padre, y adentro decía feliz día mamá. Claro, porque ellos ven que tú asumes todos los roles. En mi página hay un artículo de eso que habla de feliz día mapa, y entonces esa mamá le decía a su nene, mijo, pero si yo no soy tu papá, sí, pero tú sos mi mapa. Sí, mi amor, pero le reconoce la madre, se da cuenta y no le sigue la corriente, porque allí hay un espacio que solo papá puede llenar, aunque sea simbólico. El niño necesita saber que tiene un padre. Entonces, tú le pudiste aclarar, o le puedes todavía aclarar, que le agradeces, que aprecias esa tarjeta tan linda, pero que ellos tienen su papá. Todos los niños tienen papá, vivos, muertos, o en otro país, en otro lado, tienen papá, porque todos tenemos un origen y hay que reconocerlo. Si no limpiamos esa historia, nuestra vida de alguna manera tiene tropiezos a la hora de relacionarnos con el sexo opuesto, del que haga falta, ¿me comprenden? Sí. Me estoy dando a entender, sí. Porque no hemos aceptado esa parte que ya murió o que no se hizo cargo, lo que sea, pero que existe,
porque está en tus genes, está en tu sangre, está. En el ADN. Yo quisiera preguntarle a la persona que habló sobre lo que comentaban sus hijos, primero es si tiene alguna foto del papá por ahí, y la segunda creo que también ella debería de contarle a sus hijos historias Excelente. de lo que vivió con su papá para que ellos reconozcan que hubo un papá. Excelente, y el día Danilo. del padre, pues tener, no sé, tal vez poner una fotografía del papá o algo por el estilo para que ellos sepan que ahí está el papá. ¡Wow! Oye, ¡Mi eso- psicólogo! Me encanta Digo yo. todo lo que dijiste es pertinente, es bueno y son símbolos, excelentes ejemplos, ¿verdad? Danilo, muchísimas gracias, porque yo no sé si en el fondo esta mamá habría que, por eso te digo, ver tu caso para que tus hijos no sufran, pues has dejado de hablar, ¿verdad? O has minimizado la figura, para que ellos no se recuerden que su papá falleció. No, hay que darle lugar, hay que hablar, porque miren, hablar sana, callar enferma. ¿Y Ajá. qué es lo que enferma en este caso? La mente, ¿verdad? Sí. El hecho de obviar, esto enferma. Es como las personas que quieren borrar la historia de lo que pasó en sus vidas. Vamos a hablar de un divorcio. Ay, es que como quisiéramos borrar eso, pero no se puede. Pasó y es real. Entonces sí, esto sucedió, pero ahora es otra cosa. Ahora es esta vida. Tus hijos tienen papá, perdón, sí, pero él está muerto. O como las creencias que tú tengas, está muerto, pero está con Dios, o como tú les enseñes, pero sí tienen papá. Cuando lleguen al colegio y se celebra el Día del Padre, ellos tienen que dar cuenta, porque se van a afrontar a las maestras, al Día del Padre, a la celebración, al regalo que prepararon, y ellos, ¿qué respuesta tienen? ¿Qué respuesta han elaborado en tu hogar de esa persona que sí existe en sus recuerdos, en su alma, pero ahí está? Por acá dice, ¿qué sucede cuando no se siente identificado con el apellido paterno? Si estando casados es compleja la educación de los hijos, divorciados es un doble desafío. En mi experiencia, el papá de mi hija siempre ha sido un papá ausente y desde hace 10 años dejó de compartir con nuestra hija. Eso le afectó a ella en su vida. Y la figura paterna que tuvo fue mi papá, o sea, el abuelito. Cuando mi papá falleció hace 3 años, mi hija dijo que perdió a su papá. Ahora mi hija me preguntó hace algunos años, ¿me puedo cambiar el apellido de mi papá? ¿Qué tengo que hacer para cambiarlo? Y me puedes averiguar, y ella se quedó en shock. La mamá nos escribió por acá. Wow, esto es profundísimo. Aquí hay varias cosas. La edad en que son 10 años que el papá se alejó de ella, Ajá. ¿verdad? Y el rol lo tomó el abuelito. Vamos a ver. Al principio dijimos que hay personas que reparentalizan, eso quiere decir que hacen el rol de papás en nuestra vida. Entonces, aquí si tu hija al llegar a la adultez y habiendo trabajado psicológicamente su historia, porque necesita ayuda, obviamente, si hay una herida y quiere cambiar el apellido es porque hay una herida, hay que trabajarlo en tu hija. Y entonces, si al llegar a la mayoría de edad, ella todavía te lo pide y continúa, pues ya es decisión de tu hija. Pero en tu rol de mamá es lo que es que ella tiene el apellido de su papá, porque esa es la raíz de su árbol, aunque papá la haya dejado, digamos, no haya cumplido su rol y la haya buscado y haya sido un padre presente, es lo que es. La raíz del árbol de tu hija es su padre biológico y eres tú. Espera que tenga 18 años y más y que ella sea quien tome la decisión, previamente trabajado, porque esto también hace un impacto en su psicología. Eso quiere decir en la forma en que piensa, que se comunica con el mundo y en que siente y en la forma en que va a percibir y relacionarse con el sexo opuesto. Digamos que ya cumpliendo la mayoría de edad, cualquier niño o niña ya puede tomar cartas en el asunto, ¿Sí? dependiendo de lo que haya sentido. Si su corazón siente la necesidad de cambiarse el apellido, lo puede cambiar. Sí, trabajado, lo puede hacer. ¿Y qué pasa, Claudia, perdón, con aquellas mamás que de una vez le cambiaron el apellido a su hijo? Bueno, ahí borraron una identidad que no puede ser borrada, porque tarde o temprano el hijo va a venir a preguntarte, ¿y mi papá? ¿Y papi? ¿Quién es? Porque, como les digo, vivimos en un mundo social. Ellos se van a dar cuenta que tienen los niños, sus compañeros, papá y mamá, y te va a venir a preguntar por el suyo. ¿Qué le vas a responder? ¿Verdad? Entonces, en este caso, no lo hagan.
No lo hagan, porque existe la huella anémica, es la del alma, es la que está, y aún aquellos hijos de adopción y todo, llegado un momento, si no saben la historia de sus vidas, empieza a haber una inquietud y empiezan a buscar, empiezan a saber que algo pasa hasta que lo descubren, e incluso algunos tienen la necesidad de ir al encuentro de esa persona, a investigar dónde está, quién es, qué pasó, porque necesitan saber de dónde vienen, como para reafirmar sus pies en este mundo. ¿Qué pasa también con aquellas mamás que cambian el apellido pero siguen teniendo la relación con el papá? Ahí hay una distorsión, digamos, del orden, del comportamiento. Bueno, no entiendo cómo podrían seguir con la relación del papá y el papá haber aceptado que cambien el apellido. No sé si ha sucedido, si es real o no. Bueno, yo aquí quiero hablarle al papá. ¿Qué pasó contigo? ¿Que permitiste esto? Si tú existes y si tienes una relación, te pregunto, ¿dónde estás? Hello, aterriza, así, ¿verdad? Ya nos respondió aquí la amiga que nos había enviado donde decía Danilo que debería de tomar fotos y todo eso, pero hay un historial, claro, que hay un historial. Claro, por eso le decía, sí, tu caso, hay que saber más detalles del caso. Quiero decir que todas las respuestas que he dado aquí son un englobado del poco contenido que tengo de cada uno, que agradezco que compartan su historia. Muchísimas gracias, porque es un tesoro, es el tesoro de sus vidas, y que trato de aproximarme, pero para darles una respuesta más acertada, tendríamos que estar en clínica y ustedes al lado tendrían que ir encontrando sus propias respuestas y aciertos para este tipo de situaciones. Chicos, dice, yo tengo unos vecinos que la esposa es la que le grita a él, al esposo, y le impone que tiene que hacer los quehaceres de la casa, y el señor no le responde ni nada. Creo que Danilo se refería a eso cuando la esposa toma la figura masculina dominante. Sí, gracias, Brian. Así es. Bueno, ahora hay diferentes tipos de parejas, porque algunos han decidido, pero escuchen la palabra que digo, decidido en común acuerdo que uno va a ser el que va a trabajar fuera. En algunos casos, mejor dicho, es la mujer y el hombre se queda, pero están contentos y funcionan así. Todo es que se comuniquen, que se hablen y que haya un acuerdo. Todo lo que se hable y se consensúe es digamos, es sano. Lo que se asume y no se conversa y no se pone de acuerdo, no es sano. Porque entonces, nuevamente, falsas expectativas. Es que yo creía que tú lo ibas a hacer. Es que yo creía que tú... No creamos nada. Preguntemos y pongámonos de acuerdo. Qué bonito, sobre todo para hacer una reflexión y una conciencia desde el amor, ¿qué se está haciendo, verdad? Como figura paterna, ese rol, y no de victimizar esa posición del papá que es anulado, sino que también una conciencia de las mujeres, quienes están en pareja, quienes están creando una familia, un hogar, pues tener esa comunión, tener ese espacio para que entre los dos puedan educar a sus hijos, pero también cuando existen esos tipos de ausencias es importante trabajarlos. Ya nos están pidiendo tus datos, así que tú nos vas a ayudar para poder trabajar todas esas ausencias, que yo creo que en general todos los humanos necesitamos un empujoncito para apoyar y sanar las relaciones, ¿verdad? Claro, para sanar las relaciones, porque ahorita escuchándote tú decías que no se victimicen, lo dijiste muy bien, a entender de que no se victimice la figura del hombre. A ver, papá, es que la pregunta siempre es para uno, no es lo que hace la mamá que te minimiza, es por qué tú permites que te minimice, por qué te falta esa fuerza. Quizás haya que revisar tu historia y fortalecerte tú como hombre, como papá, en tu rol, porque si tú estás dejando que todo se haga es porque hay algo contigo que lo estás dejando pasar. No es que la otra te haga, es que tú te haces, es que tú lo dejas, porque todo regresa a uno. La pregunta es para cada quien. Me estabas diciendo de los datos y sí, los puntitos. Sí, los puntitos. Bueno, hablamos de algunos puntitos importantes que quisiera reforzarles, que ya los dijimos. El tiempo, cuando estén con sus hijos, estén con ellos, pónganles atención. El tiempo, decimos a veces, es que el peor enemigo es mi tiempo. No, el tiempo no es tu enemigo, el tiempo es un recurso que tú tienes y decides qué hacer con él, porque si hay que agendar una salida, una cita, un cafecito con tu hija, con tu hijo,
hay que agendarlo como agendas la cita con el gerente. El otro puntito que quiero decir es que graben palabras de reafirmación en sus hijos, que dejes mensajes que lo eleven con confianza, que les enseñen que son valiosos, que cuando los pones en el bus se sientan campeones porque les dijiste, tú puedes, te va a ir muy bien, confío en ti, estoy orgulloso de ti. De verdad, hagamos eso. Nos hace falta. Yo lo hice algunos días y quizás muchos días, ¿no? Y cuando lo digo también me recuerdo. También hable bien de sus hijos. A veces ellos mismos escuchan que estamos criticándolos y que no pueden hacer esto, no pueden. Y los hijos todo lo comprenden y se les va bajando el autoestima. Enseñémosles a los hijos, papás, gratitud. No todo es dinero, ni todo es el cheque, es el tiempo. Una persona, un niño que agradece a las personas que tiene a su alrededor, agradece los favores que le hacen, agradece a su maestra en el colegio, agradece al señor del bus cuando se baja y además agradece lo que tiene. Gratitud es un valor muy importante de enseñar a los hijos. Otra cosa, démosles conocimiento intelectual, hablemos de las cosas que pasan del mundo, de los países, del fútbol, de cocina, de economía, de todo. Démosles conocimiento a su edad, ¿verdad? Ahí vamos a saber qué les interesa y enseñémosles dominio de emociones, de cómo sacar la ira, por ejemplo, pero para eso, esto se enseña más por el ejemplo de ustedes, papás hombres, de cuando vas en el tráfico, cómo respondes ante las bocinas, ante una imprudencia de alguien, ellos te van a copiar. Entonces, gestionar tu propia emocionalidad es como mejor vas a enseñar tú a tus hijos. Luego, hablar con ellos. Aquí tengo una frase muy interesante que dice, oímos, pero no escuchamos. Sí. ¿Verdad? Escuchar y dialogar. Dialogar implica escuchar. Y escuchar no es sermonear. Es decir, ya hablé con mi hijo, pero 15 minutos hablando solo tú le dijiste y te fuiste. ¿Qué escuchaste que te dijo él? ¿Qué te explicó? ¿Qué te contó? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuáles fueron sus sentimientos? No lo hacemos. Oímos, pero no escuchamos. La otra es, enseñemos valores. Una persona con valores se le abren puertas, una persona sin valores se le cierran. Y los valores son las huellas o sellitos que ponemos en las personas que más amamos, pero son aquellos sellitos. Hablo de sellitos como que fuera un sellito que le ponen a un niño en un colegio o una estrellita. Son los sellitos que guardamos en el corazón también cuando esas personas ya no están. Porque díganme si no, papás, ustedes recuerdan frases que sus propios padres les decían. Esos fueron los sellitos. Por ejemplo, hay una frase, a carta cabal. Es que yo soy a carta cabal, ¿verdad? Eso lo decían mucho nuestros papás, hay que ser a carta cabal, ¿verdad? Aquí por ponerte un ejemplo, y eso aunque nuestros papás no estén, lo recordamos, es que damos hasta el último centavo porque somos a carta cabal. Entonces, esos son los sellitos. ¿Qué huellas deseas dejar tú en tus hijos? Y ahora tú, Sharon. Sí, de los sellos que tú mencionabas, me estaba recordando de un sello que dejó mi papá y yo siempre lo saco a relucir porque me da mucha paz, me da mucha tranquilidad desarrollarme ahora como adulta y me decía, mija, no sos más que nadie, ni menos que nadie. Qué belleza. Mija, aquí todos somos iguales, usted siempre bien educadita, mija, y así, entonces me encanta porque eso me ha abierto muchas puertas, lo que tú dices, ¿verdad? Ese dominio también que tenemos que tener de las emociones, pero esos sellitos de amor que van dejando en nuestra alma y que también nos han ayudado ahora a mí como adulta a reconocer eso que hicieron nuestros papás y cómo también entenderlos a ellos, porque no había un manual, ¿verdad? Para que ellos supieran cómo hacerlo. Claro, imagínense que hay papás que crecieron sin papá también. Exacto. Y entonces ahorita están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen. Y lo están haciendo muchos mejor, ¿verdad? Pero aún en ausencia, fíjense, aún en ausencia, esos papás tuvieron sus glorias, tuvieron sus derrotas, sobrevivieron y te dejaron a ti ese legado. Sí. Ahora es tu turno. Es que qué interesante, ¿no? Eso es como aquella película de Lion King, el ciclo de la vida, sí, el ciclo de la vida, ¿verdad? Donde uno va entregando la estafeta. Entonces, ¿qué quieres dejar en las manos de tus hijos hoy? Si tus papás lo hicieron con sus carencias y tú eres ese papá que eres hoy, ese buen padre, ese hombre aguerrido,
aguerrido, que sale a trabajar, que inculca valores, que se equivoca pero se levanta. Bueno, ahora tú hazlo mejor. Hoy es el tiempo. Exactamente, y creo que los actos van a hablar por sí solos también, claro, ¿verdad? claro. No se le va a poder imponer a un niño o a un adulto decirle, vas a querer a tu papá o vas a reconocer. Yo creo que eso se va a ir ganando con el tiempo y el reconocimiento que se le va a dar. Es interesante y es así como fuertísimo lo que dices, porque los papás creen que tienen que tenerles confianza porque son sus papás, les tienen que contar todo porque son sus papás. No, las relaciones se construyen también entre hijos y padres. Se construyen ¿cómo? Con tiempo, con intencionalidad, con relación, ¿verdad? Con hacer recuerdos que querramos repetir, con saber que puedo ir a papá y no me va a juzgar, sino que me va a dar un consejo, me va a escuchar, me va a limpiar mis lágrimas, me va a decir cómo levantarme, me va a contar cómo lo hizo él en el pasado, ¿verdad? Entonces, las relaciones se construyen, no nacen. Los hijos sí nacen, las relaciones se hacen aún con nuestros hijos. Y algo ya para finalizar, porque este tema da para muchísimo y no vamos a sentir el tiempo, pero ya Danilo nos va a sacar. Ay, no, Danilo, porque tú participas. Danilo quiere seguir hablando, hoy ha sido, pero su participación súper pertinente, Danilo, gracias, porque has contribuido súper bien, siempre, pero hoy especialmente. Hoy de una vez se va de asistente con Claudia para ayudarle con sus pacientes. Por favor. Algo que yo mencionaba el día viernes cuando hablamos de la celebración del Día del Padre podría ser también un primer paso, y tú con tu experiencia como psicóloga, obviamente de recibir talleres y todo eso, pero podríamos hablar del perdón. O sea, si alguien ya como adulto dice mi papá me falló o hubo circunstancias en la vida, ese primer paso podría ser la liberación y el perdón a lo que fue sin juzgar. Fíjate que aquí hay una cosa muy interesante. Antes del perdón, yo creo que es la aceptación de tu padre como fue. Porque es lo que es, la aceptación sin juicio. La aceptación sin juicio para dar paso al perdón. Claro, porque cuando te das cuenta que tu papá hizo lo mejor que pudo, que es un ser humano como tú, que tú también te has equivocado, porque a ver, tal vez no todo se sabe de ti, pero has cometido errores, todos aquí los hemos cometido, pequeños y grandes, pero somos duros porque él nos tenía que dar, porque él tenía que hacer. No, eso es lo que hay, no podemos cambiar la historia, es lo que es. Entonces, acepto a mi padre como fue, con lo que es, con lo que no es, lo acepto y lo honro. Ese es el primer paso, porque como hijos estamos en un lugar inferior, digamos, jerárquicamente, hablo que estamos abajo. Imaginémonos una sombría, nuestro papá es la sombría que nos cubre, simbólicamente, y nosotros estamos abajo de esa sombría. Entonces nunca vamos a estar arriba para decirle, ay, a la voz te perdono, no estamos de tú a tú, pues es lo que quiero decir. Lo primero es la aceptación del padre con sus errores, con sus cualidades, con sus ausencias, con sus silencios, con sus defectos, con su amor, con su alegría, con lo que haya sido, y después puedo dar paso al perdón. Qué bonito. Ya casi me vas a hacer llorar. Yo creo que muchos también, y porque no porque me sienta identificada, ¿verdad? Sino porque sé que hay muchas almas por ahí que están en ese proceso y que lo pueden hacer hoy en silencio, en esa aceptación, sin juicio, sin crear ninguna expectativa, y quizá algunos padres ya no estando en este plano, pero creo que el ejercicio puede aplicarse. Claro, y cuando nos damos cuenta que es la única relación de los padres con los hijos donde no podemos pagar de vuelta el favor que nos hicieron, porque a través de ellos estamos hoy aquí. No hay nada que podamos hacer los humanos para devolverles ese bien de haber dado ese esperma, en caso de los papás, para que ese esperma tuviera vida con ese óvulo y hoy estemos aquí. ¿Cómo podemos dar eso de vuelta? Solo lo pudo hacer papá. Por eso es que no estamos en igual condición de jerarquía. Estamos en un lugar diferente. Y solo con eso ya tenemos suficiente, porque gracias a ese esperma, tú estás hoy aquí, haces lo que haces, tienes la familia que tienes, etcétera. Aún fíjate cuando papá no haya estado contigo presente. Qué profundo, ¿no? Sí. Y por eso es que la aceptación de lo que es el primer paso. Exactamente. Porque si reflexionas en lo anterior, de que no hay nada como podamos dar de vuelta, es que les damos el lugar a ellos. Exacto. Su lugar de papá.
Por eso te decía, hay muchas almas y por ahí hemos escuchado a muchas personas que dicen, yo ni conocía a mi papá. ¿Verdad? Pero imagínate, fíjate la frase, ni conocía a quién, mi papá. Ujú. Mío. Tienes padre y es lo que es. No es un proceso fácil, es un proceso de trabajar y que requiere de valientes porque entrarle hacia adentro, hacer insight, ver hacia adentro de estas situaciones, pues uno llora, ¿verdad? A uno le duele, pero se libera, sanas, aceptas, caminas en el mundo con más paz. Con más paz, que es lo que necesitamos. Bueno, nosotros ya nos vamos, mi querida Claudia, de verdad, muchísimas gracias. Por Encantada. acá preguntan, redes sociales te encuentran como Claudia Cuyún, así Sí, te encuentran, ¿verdad? así me encuentran. Y para localizarte en clínica, ¿cuál es el número? 4079-2487 y 23-34-38-25. En el primero es el celular, ahí les agradezco si escriben mensajes, porque a veces estoy en la clínica y entonces si estoy con paciente no voy a responder y a veces pasan horas y horas, pero sí contesto mensajes, aunque sea en la noche o entre tiempo y tiempo, con mucho gusto. Excelente. Así que bueno, ahí vamos a estar subiendo también en Spotify más adelante este programa y los mensajes al 4079-2487. Y un último mensaje, ¿puedo? A los papás, feliz Día del Padre y más feliz si cumples con tu rol más allá de proveedor, si crías y te involucras en el día a día de tus hijos. Y a los que no lo han hecho, acérquense. A los que no lo están haciendo, acérquense a sus hijos porque ellos lo necesitan, los niños y los hijos en general necesitan a papá y a mamá para crecer sanos mentalmente y este es tu tiempo. Si no lo has hecho, no importa si te acercas y le pides a la madre o la oportunidad de tener una relación, lo pueden evaluar, pueden consultarlo. Lo importante aquí es que prevalezca el beneficio de los hijos, no el pasado de sus vidas como pareja, sino el beneficio para sus hijos. Y siempre es día nuevo para volver a empezar. Recuerda que mientras tengas vida puedes todavía hacer algo para tener esa influencia en tus hijos porque son tus flechas que lanzas al mundo y es lo que viene después de ti, tu siguiente generación. Pilas, papás. Excelente, muy bien. A cumplir ese rol y el lugar ya lo tienes ganado. No hay necesidad de imponer ningún lugar o que mamá lo tenga que asignar porque yo creo que los hijos también lo van a reconocer cuando cumplen esos roles que platicamos. Wow, los hijos lo reconocen cuando ellos lo hacen, pero lo tienen que hacer. Lo tienen que hacer. Activos. Hoy nos llevas de asistente a los dos, entonces. Por favor. Necesito asistentes. Ya tengo mi equipo nuevo, bienvenidos. Ahí vamos Muchas gracias. coachar ahí a toda tu gente por allá. Así que Claudia. ¡Ey! O ustedes me traen aquí. Y de ahí nos vamos para allá. Chispuda. Excelente inicio de semana, familia. Y muchas gracias, Claudia, por madrugar. Yo sé que estabas desde muy temprano. Encantada, vengo feliz, madrugadora feliz para ustedes, con mucho gusto y cariño. Hasta la próxima. Gracias. Un beso, familia hermosa. Hasta mañana.